Hola iglesia, muy buenos días. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Vamos a darle un aplauso a la presencia del Señor. Te adoramos, Señor Jesús, Espíritu Santo aquí con nosotros. Hoy prepara tu mente, tu corazón, porque vamos a compartir una palabra que es un filete. Es una palabra para una iglesia que quiere caminar en el propósito de Dios, que quiere estar enfocada, que quiere ser útil. Hoy vamos a hablar acerca del peligro de la tibieza espiritual. El peligro de la tibieza espiritual. Y quiero que abran la escritura en Apocalipsis capítulo 3. Es el último mensaje de la última iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Se hablan de 7 iglesias y esta es la última, la número 7, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Cuando vemos este mensaje de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, del libro de la Revelación, vemos una serie de mensajes de exhortación y advertencia que se le dan a las iglesias que se han desenfocado del propósito original. Como también podemos ver algunas exaltaciones y reconocimiento de las buenas obras que han hecho algunas otras iglesias. Pero en este caso, en la número 7, la iglesia de la Odisea, se da un mensaje acerca de una iglesia que está conformado por cristianos que están tibios. Y cuando se habla de tibieza, se refiere a la superficialidad, al desenfoque, al materialismo, a la indiferencia, al egoísmo. Y esta es una característica propia de la iglesia de los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. La iglesia de la Odisea es la séptima, la última, y es la que acontece el final de los últimos tiempos. Este comportamiento se va a convertir en algo muy reiterativo en los últimos tiempos. Y el Señor está dando una palabra de exhortación para que la iglesia original, para que la iglesia verdadera no se deje desenfocar, no permita ser sacada, se convierta en tibia. ¿Y quiénes son estos cristianos entonces tibios? Aquellos que dicen que el Señor escupirá de su boca. Otras versiones dicen vomitará. Algo que no se puede sostener. Cuando uno vomita o escupe, es algo que uno no se puede tragar. Y el Señor no se va a poder tragar este tipo de creyentes, porque son aquellos creyentes que quieren formar una iglesia conforme a su medida. No conforme a la medida de Dios, no conforme a la medida de la Escritura,
no conforme a la medida del evangelio, sino aquellos que quieren formar una iglesia a su medida, una iglesia de confort, una iglesia que no exija tanto, una iglesia que no los saque de su comodidad. Son cristianos que no quieren hacer una iglesia conforme a la palabra, sino que quieren hacer conforme a sus ideas. Se creen que tienen mejores ideas. Son aquellos cristianos que quieren convertir el cristianismo en otra cosa. Son aquellos que no trabajan en el propósito salvífico de Dios, sino que están llenos de egoísmo, de egolatría, de protagonismos. Son narcisos. Quieren realmente ellos llevarse la vanagloria. Y realmente esta es una carencia, una lamentable iglesia, la iglesia tibia, la iglesia que no es solidaria, la iglesia que es insensible a la necesidad ajena, que está llena de rencilla, de competitividad, de rivalidad y de apariencia. Es una iglesia desenfocada al verdadero evangelio. No cumplen con la gran comisión, no evangelizan, no están dispuestos a ser discipulados ni a ser discipuladores, porque no están dispuestos a servir a ninguna iglesia. Ellos se sienten que pueden ser cristianos sin iglesia. No les gusta trabajar en equipo, no les gusta subordinarse a la dirección de su palabra, a la dirección de Dios, ni a la dirección de la misma iglesia. Por eso Apocalipsis 3, el versículo 15 al 16, dice el Señor: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno y lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Unas palabras fuertes, unas palabras de Dios, de Cristo, a su iglesia que se ha desenfocado. Y esos cristianos que están caminando en la tibieza son aquellos que conforman una iglesia que es la iglesia de la apostasía. Y este es un término que se encuentra en la Biblia, es un concepto que es grave, porque la palabra apostatar viene del latín y del griego, que significa fuera del lugar de colocación. Están por fuera del lugar. Son aquellos que iniciaron de pronto en el cristianismo y lo han cambiado. Han abandonado su fe y muchos han adulterado el evangelio por una imitación humana. Han sacado a Jesús como el centro del evangelio y se han puesto ellos, han puesto sus intereses. No se acercan a la iglesia para decir: Señor, haz tu voluntad en mí, sino para que en la iglesia se haga su propia voluntad. Gente que busca a Dios para tener casa, carro y beca, y después de que lo tiene, chao. Gente que solamente quiere que Dios atienda sus necesidades, como si llegara a la iglesia de la lámpara de Aladino, de la lámpara del genio. Y eso no es el evangelio. Este es un evangelio que Jesús no puede tragar, porque el evangelio no consiste en las necesidades personales, sino en el propósito de Dios para salvar a un mundo que está perdido en el pecado, que necesita ser educado, que necesita ser transformado para poder convertirse en verdaderos hijos, siervos de Dios. Por eso Jesús mismo dijo en Mateo 24 las señales antes del fin. Dice Mateo 24 del 10 al 14, palabras de Jesús, dice: muchos, ¿cuántos? Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿En qué lugar quieres estar? ¿En el de muchos o en el de los que se mantienen
firme hasta el fin. Aquellos que se mantienen firmes hasta el fin serán salvos, palabra de Jesús. Y se predicará, esos que estarán firmes tendrán la comisión, la tarea por hacer. No harán sus caprichos, no obedecerán su zona de confort, sino que se incomodarán, tomarán la cruz, servirán para ir y predicar la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Aquí hay una característica de dos creyentes: el creyente apóstata, el creyente que sigue un evangelio humanista, un evangelio distorsionado, falso, y el verdadero discípulo que sigue un evangelio subordinado a su palabra, que no está basado en lo que se le ocurra, en lo que invente, sino que está diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Igual en la iglesia vemos al apóstol Pablo haciendo esa misma advertencia a Timoteo. Timoteo era el pastor que iba a encargarse de muchas iglesias que el apóstol Pablo fundó, y llegó a ser una figura apostólica y una gran columna de la fe. Y en primera de Timoteo 4, del versículo 1 al 2, le hace una advertencia a Timoteo acerca de esos falsos maestros que saldrán en los últimos tiempos. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, no es algo confuso, es algo claro, no es algo así como que yo deduzco, parece que. Nos dice el Espíritu Santo claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. La apostasía. En los últimos tiempos estamos viendo muchos cristianos que parecen ser cristianos, pero realmente no están obedeciendo, no están sujetos a la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Así que en estos últimos tiempos nosotros debemos de identificarnos qué iglesia somos y qué iglesia queremos ser. Yo no quiero, mi tarea es como pastor predicar el evangelio genuino. Por eso una práctica que tenemos nosotros los cristianos es que invitamos a que cada uno de ustedes tenga su propia Biblia, la estudie, para que vea que lo que se predica aquí no es filosofía humana, no es concepto personal, no es lo que me parece a mí o lo que le parece a la mayoría. Es lo que dice su palabra de cómo quiere que su evangelio y su iglesia camine en el propósito de él. Pero en los últimos tiempos van a levantarse iglesias que van a ser centros de entretenimiento, iglesias que de pronto van a ser muy divertidas, clubes sociales, guetos, lugares para que podamos de pronto tener un tiempo de integración. Pero la iglesia tiene un propósito diferente: la adoración a Dios y el compartir el evangelio de salvación a través de Jesucristo. Algunos predican un evangelio donde lo más importante eres tú, lo más importante soy yo en la iglesia, y entonces llegan a la iglesia para que la iglesia los atienda, para que Dios les sirva, para que Dios les dé casa, carro, beca, para que Dios cumpla sus caprichos. Y el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de Jesús, que Dios envió a Jesús para tomar nuestro lugar, y que nosotros estábamos perdidos si no fue que Dios abrió el camino a través de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, lo dice la Escritura, y el único que pagó, el santo, el perfecto, que pagó en la cruz las consecuencias de nuestro pecado. Y por la fe que tenemos en él, entonces tenemos vida eterna, tenemos perdón, reconciliación con Dios.
Y podemos entonces caminar en una nueva conciencia, en unos nuevos principios, para que podamos nosotros vivir una vida de bendición. ¿Quién recuerda la Gran Comisión? La Gran Comisión se la dio Jesús a sus discípulos para fundar la iglesia. ¿Y cuál era esa Gran Comisión? Mateo 28 dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, no seguidores, no simpatizantes, no un club de fans, no un grupo social. Dijo: vayan y hagan discípulos. Y dijo: ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todos mis mandatos, y tengan la seguridad que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Necesitamos nosotros hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Discípulos, no simpatizantes, no seguidores superficiales, no fans. Dios quiere que seamos una iglesia que haga discípulos. Y para ser discípulos necesitamos ser discipulados, ser enseñados. Por eso es importante que entendamos que un discípulo es aquel que se deja enseñar, que se deja guiar. ¿De quién? De su palabra, de su verdad, de su instrucción, de su guía. También en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículo 3: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, el día final, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Así que la iglesia hoy necesita ser consciente de que en los últimos tiempos va a haber mucha adulteración de la verdad. Va a haber mucho cristianismo falso, va a haber mucho cristiano tibio, va a haber mucho falso maestro, falso profeta, va a haber mucho cristiano falso. Y necesitamos nosotros cimentarnos en la verdad, ser discipulados. Aquí en la iglesia nosotros brindamos la posibilidad, conforme al propósito de Dios, de que usted haga sus cursos de mis primeros pasos con Jesús, Academia Bíblica 1, Academia Bíblica 2, de que escuche los sermones, las predicaciones, quedan grabadas los días miércoles, los domingos. Los jóvenes tienen culto juvenil, tenemos escuela dominical para los niños. Ahora por pandemia no la hemos reactivado y por acomodación del lugar, pero el propósito es que usted sea capacitado en el evangelio, que sepa qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, cómo puede tener un criterio bíblico, cómo puede tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso nosotros debemos ser libres de toda apostasía, de toda falsedad, conociendo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vemos que en el Antiguo Testamento hubo apostasía. El pueblo de Israel, aunque Dios le dio la enseñanza, aunque Dios le dio la instrucción, se apartó. Y por eso en Jeremías 7, 25 al 26, dice: desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarle a mis siervos, los profetas, día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peor que sus antepasados. La gran desgracia en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel es cuando el pueblo de Israel era terco, cuando el pueblo de Israel era necio y no quería ser enseñado por Dios. Muchas veces el pueblo de Israel perdió su estabilidad, fue varias veces deportado por imperios que los gobernaron, porque en su apostasía
se alejaron de Dios y abrieron la puerta a la maldición. Por eso vemos que el pueblo de Israel luchó muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Y vemos cómo cuando era la única nación que era gobernada por Dios, ellos eran una teocracia, Dios gobernaba a través de los profetas y a través de los jueces y a través de la escritura. Ellos quisieron cambiar su gobierno por lo que veían a su alrededor. Y ellos vieron las naciones a su alrededor y ellos querían un rey igual que las naciones vecinas. Y Dios les dijo, eso no va a ser una buena idea, eso es una mala decisión. Y ellos insistieron y tuvieron el primer rey, Saúl. Y Saúl era un hombre pecador que lo nombraron rey. Y él era una persona narcisa, egoísta, ególatra. Cuando Dios le dijo, vaya y destruya a los enemigos de Israel que habían en la antigüedad hecho maldad a Israel, ahora tenía la oportunidad, la orden de Dios, vaya y destruyalos. Él quiso ser más bueno que Dios. Y dijo, no, ¿para qué destruirlos todos? Y él empezó a hacer como que a estos sí, a estos no. Y ahí se equivocó. No sin antes cogió y levantó una estatua de él mismo, imagínense. Así era de ególatra y de narciso. Él se levantó su estatua y en ese momento que él ya venía de creerse que era Dios, que era lo mejor, que era el más inteligente, el profeta le dice lo siguiente: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que obedecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y eso es lo que sucede cuando nosotros rechazamos a Dios, rechazamos su dirección. Hoy en día la iglesia tiene pastor, tiene líderes, tiene maestros y estamos compartiendo el mensaje de Dios, pero algunos lo rechazan. Algunos no quieren someterse. No estoy de acuerdo, pastor, con lo que dice. No me parece, pastor. No me gusta. No estoy de acuerdo con su filosofía. No estoy de acuerdo con su... No, es que no es mi filosofía. No es lo que yo quiero decir. Yo hablo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí se hace conforme a como la dirección de Dios dice. La palabra de Dios nos dice. Por eso es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de que la tibieza, la apostasía, la rebelión, la terquedad con Dios trae ruina, trae pobreza, trae maldición, trae muerte. Tenemos el Antiguo Testamento de ejemplos. La iglesia se desenfoca, la iglesia se sale del propósito de Dios, de la voluntad de Dios y no puede experimentar sus bendiciones. Por eso hoy la enseñanza la vamos a centrar en la solución. Ya hablamos del problema. La solución es, ¿qué acciones entonces debemos nosotros hacer para librarnos de la tibieza espiritual? Lo primero, yo quiero que repitas conmigo, derribar los ídolos del corazón. Repítelo, derribar los ídolos del corazón. En el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo que estamos estudiando, dice el versículo 17, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Miren que aquí la riqueza de la cual creía estos tibios que tenían era la riqueza humana. A veces nosotros perdemos el horizonte como cristianos y creemos que Dios nos va a dar casa, carro, beca y con eso tenemos todo. Pero Dios tiene algo más grande que eso para darnos.
Dios quiere darnos riquezas eternas, celestiales, vida eterna. Las personas sin Dios, las personas sin el Evangelio, para ellos lo más grande es tener casa, carro, beca, tener dinero aquí, recursos. Pero Dios tiene un paquete de bendiciones más grande que lo que este mundo te puede ofrecer. Por eso, cambiar la riqueza y reemplazar a Dios por la riqueza es un grave error. Porque la riqueza no te va a suplir todo lo que necesitas. Hay una propaganda muy común en los programas de televisión que dice: hay cosas que el dinero no puede comprar. Y es una propaganda de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y qué chistoso que una corporación o una entidad que está ofreciendo dinero te está dando una claridad. Está diciendo: el dinero no lo es todo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y en este tiempo de pandemia necesitamos nosotros no estar preguntando: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Sino preguntar: ¿para qué? ¿Para qué? Esta pandemia nos está mostrando que hay cosas que el dinero no puede comprar. Una de las cosas que el dinero no puede comprar, ¿qué es? La vida. Haga así. ¿Quién puede comprar eso? Esa respiración te la dio Dios. La vez pasada compartí que ha sido un misterio saber cuál es el nombre de Dios, el nombre con el cual Dios se presentó a Moisés, porque lo escribieron los judíos como JHWH, o sea, puras consonantes, no existen vocales. Entonces nosotros, cuando transliteramos del hebreo al español, ponemos JHWH. Algunos han dicho que es Jehová y otros dicen que es Yahvé, no, porque no hay vocales. Era el nombre que se dejó de usar, que era el impronunciable. Pero les compartí que una teoría de un rabino dice que el nombre de Dios es Yahvé o Jehová, que es el sonido de los pulmones. Para que recordemos que respiramos por la gracia de Dios. Tenemos vida por la gracia de Dios. Y eso el dinero no lo puede comprar. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. La salud, la vida. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. La salvación. El dinero Dios lo dio, Dios lo permite alcanzar, y es una bendición que no añade tristeza, pero no se debe convertir en nuestro Dios. Las personas sin Dios muchas veces adoran al Dios dinero, que lo llaman el Dios Mamón. Y ahí es cuando Jesús dijo: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y el término que usa en griego es al Dios Mamón. Nadie puede servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Porque en Mateo 6:21 dice el Señor Jesús: pues donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Pues sí, las riquezas son necesarias, son útiles, son una bendición de Dios. No es que esté mal ser rico, no es que esté mal tener dinero, es una bendición de Dios. Lo que no podemos nosotros es endiosar la riqueza. Amén. Y más bien usar la riqueza para honrar a Dios. ¿Cuántos usan la riqueza para honrar a Dios? Gloria a Dios. Porque cuando nosotros usamos la riqueza, lo que Dios nos da para decir: bueno, tengo para vivir, tengo para construir, tengo para pasear, tengo para crear, pero también tengo para honrar a Dios. Por eso los diezmos y las ofrendas forman parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Vienen justo después en nuestra liturgia de que cantamos a Dios, le damos gracias, damos diezmos y ofrendas. Es decir: Señor, la riqueza, la capacidad, los recursos que me das, con ellos soy fiel, con ellos te honro, porque ellos no son mi Dios. Tú eres mi Dios, el que me permites tener, el que me permites alcanzar. Y hay una promesa en Malaquías que dice: pruébenme, dice el Señor, traigan sus ofrendas, sus diezmos,
y yo abriré las compuertas de los cielos, reprenderé al devorador y tendrán hasta que sobreabunden. Porque Dios quiere bendecirnos. Lo que importante es que nosotros no convirtamos la bendición en nuestro Dios. Entonces, lo primero es destruir todo ídolo de nuestro corazón. Y a veces la parte material se convierte en un ídolo, no es un ídolo. Lo segundo, en esa misma idea, a veces las personas se convierten en un ídolo. ¿Se acuerdan que la vez pasada les compartía de esa canción que dice: sin ti no puedo vivir? Marcela. Y a veces hay gente que dice: sin Marcela no puedo vivir. Bueno, no importa si no es Marcela, puede ser Pepita, Juanita. Pues nosotros no. O sea, a veces hay gente que dice: no puedo vivir sin mi esposa, no puedo vivir sin mi esposo, no puedo vivir sin mis hijos. Que no los endioses. Ellos son los segundos, los terceros. Lo primero es Dios. Dijo Jesús, aquel que no está dispuesto a amar menos padre, madre, esposo, esposa, hijos y a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Porque el mandato que nos da el Señor es amar a Dios sobre todas las cosas. Marcos 12:30. El Señor Jesús está repitiendo el mandamiento del Antiguo Testamento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que hay que tener cuidado a quién ponemos en nuestro corazón de primero. No podemos poner de primero a la esposa, al esposo, al novio, a la novia, al hijo, al perro, al gato. Primero va Dios. Y no es que no pueda amar, Dios nos invita a amar generosamente. Y la característica de los hijos de Dios es que nos amamos. Pero Dios es primero. Él amamos sobre todas las cosas. Amén. ¿Lo aceptan? Vamos a darle un aplauso al Señor. Si usted quiere vivir una vida cristiana sana, cuide su corazón de no poner un ídolo. Nosotros no adoramos ídolos, ni cosas, ni personas. Adoramos al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que en su infinito amor nos envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos y para reconciliarnos con Él, y nos dio a su Santo Espíritu para que nos acompañe siempre. Realmente ese es el gran regalo de Dios, y es el amor de Dios para acercarnos, para que nosotros podamos acercarnos a Él y Él darnos la vida eterna, para que podamos experimentar su propósito. Lo segundo, lo primero que es derribar todo ídolo. Lo segundo es poner estorbo y corrección a los deseos y actuaciones pecaminosas. Dice el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, diciendo Cristo: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Hoy en día se ha creído que la corrección y la disciplina está mal. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo: yo corrijo y disciplino a quien amo. Y es el mismo principio que están en los padres. El padre corrige y disciplina a quien ama, a sus hijos. Pero estamos viendo hoy en día que los padres no pueden decirle nada a sus hijos porque los traumatizan. Los nuevos educadores: deja que el niño se desarrolle como quiera. ¿Quién dijo eso? ¿Sabe a quién están siguiendo ellos? Al diablo. Esos son enseñanzas diabólicas, antinaturales. Estaba viendo un programa en Discovery Channel de la naturaleza, y estaba viendo el puma. La mamá puma tenía 4 cachorritos de puma, y no sé cómo la mamá puma le enseñaba a los pumas qué era lo que se debía comer y qué era lo que no se debía comer. Le enseñaba cómo cazar.
Y ellos sin hablar, porque uno no sabe cómo se comunican, pero el puma le enseña a los pumas a cazar. ¿Cuál es el animal? ¿Cómo cazar? Este no se lo coma. Los monos le enseñan a los monitos, a sus pequeños, a sus crías, este árbol sí coma, este árbol no coma. Los leones tienen un sistema de trabajar en equipo para cazar. Y uno dice, ahí deja una enseñanza. Si los animales que no tienen el poder comunicacional que tenemos nosotros, enseñan a los que siguen, dicen que de eso viene la supervivencia de los animales. ¿Cómo nosotros no vamos a enseñar a nuestros hijos a que adoren a Dios, a que lo pongan en primer lugar, a que sean enseñados y educados en los principios que Dios quiere en su voluntad enseñar? ¿Por qué tenemos que enseñarles los principios diabólicos y las mentiras de Satanás? Nuestra responsabilidad es disciplinar, corregir. Y es un problema que ha pasado en la iglesia de hoy. La iglesia está tan tibia que si el pastor le dice, lo que usted está haciendo está mal, me voy de la iglesia. No me parece. Uno le dice, hermano, hermana, eso no es correcto. La Biblia dice que no se ha entrometido. La iglesia tibia no quiere ser enseñada, no quiere ser instruida. El verdadero discípulo es aquel que quiere aprender de su maestro. Están constantemente diciendo, ¿qué dice la palabra, pastor? Están haciendo los cursos, están haciendo preguntas, por lo menos, pastor, no entiendo esto, explíqueme. Por eso es muy importante que nosotros no tengamos la actitud del tibio, de aquel que no se quiere someter, insubordinado, de aquel que no es ni chicha ni limonada. Dice ser cristiano, no hay frutos. No pueden meterlos los meten a un ministerio y es mejor sacarlo, o es mejor que se vayan, porque no saben trabajar en equipo, porque siempre rivalizando, chismeando, poniendo problemas. Y uno dice, pero ¿en qué estamos? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que Jesús quiere poner estorbo y corrección a las cosas pecaminosas. Él dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Es que el cristianismo debe ser formado. Vea, yo vengo de iglesias donde el pastor me ponía en disciplina y yo, sí señor, me lo merezco. O a veces, bueno, no sé si me lo merezco, pero está bien, lo acepto. Uno tiene que dejarse enseñar. ¿Cómo va a aprender? No, yo aprendo por internet. Yo también formo parte de una escuela de artes marciales. Soy un instructor internacional calificado, pero eso no lo aprendí por internet. ¿Qué tal? Ay, sí. Ya me lo sé. No, hermano, eso no tiene fundamento. Usted puede que en internet aprenda lo superficial, pero necesita pagar el precio para aprender lo realmente secreto, profundo. Eso no es por internet. Es más, hay bromas de los que ahora han hecho los profesionales ahora de pandemia. Ustedes no han visto las bromas que hacen de los edificios construidos de los arquitectos de pandemia. El edificio todo torcido. Claro, es que se necesita estar en acción. Se necesita ser corregido, instruido, enseñado. Hay muchas carreras que tienen laboratorios, porque es que tú no vas a aprender si no metes la mano, si no desarrollas la habilidad. El evangelio, ¿sabe qué es? Para desarrollarlo en la vida práctica.
Y para eso es la iglesia. La iglesia no es el invento humano. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque es que la iglesia no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Y uno dice, bueno, pero entonces no estás de acuerdo con Dios, porque Jesús inventó la iglesia. En la iglesia, a veces, en las buenas iglesias, se exhorta, se corrige. No, si lo que queremos tener es lleno esto, que venga el que quiera, no se va a incomodar a nadie. Digan más bien de qué quiere que prediquen. ¿Qué tal? El evangelio debe transformar. El evangelio confronta al pecado. El evangelio muestra el error. El evangelio invita al arrepentimiento. ¿Cómo te vas a arrepentir si todo lo que haces está bien, según lo que te dice? El evangelio comenzó con la palabra arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado, se acerca. Por eso necesitamos arrepentirnos, poner estorbo y corrección a lo que está mal. Ustedes saben el caso en 1 de Samuel 3, 12, 13 de los hijos de Elí. Elí era un sumo sacerdote de la línea de Aarón. Elí era el líder religioso de Israel, pero tenía unos hijos que no fueron bien educados, que no fueron corregidos. Y sabe, Elí fue cortado porque se puso a alcahuetear la conducta equivocada de sus hijos. Dice así la palabra del Señor, 1 de Samuel 3, 12, 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha corregido, no los ha disciplinado. Así que mis hermanos, si queremos que esta sociedad cambie, necesitamos nosotros entrar en el discipulado, en el proceso de transformación. Pero necesitamos también nosotros discipular. No crea que sus hijos lo va a educar el colegio o lo va a educar la universidad. Por más que usted meta a su hijo a un colegio bilingüe, le enseñarán inglés, le enseñarán cosas académicas, pero los valores, los principios y el temor a Dios se lo enseña usted en su casa. Y es su obligación y es su responsabilidad como padre. No permita que Satanás sea el que disipule a sus hijos. Porque después, ay pastor, yo no entiendo por qué mis hijos están perdidos. ¿Por qué mis hijos andan por esos caminos descarriados? Porque no les educaste, no les mostraste el peligro. Así que nosotros como padres necesitamos tener la responsabilidad con nuestros propios hijos. Y también como hijos de Dios tenemos que tener la responsabilidad de los que nos rodean. El evangelio se hizo para discipular a nuestro alrededor, no para que la gente haga como le parece, como quiere. Es que yo tengo muy buenas ideas. No, pueden ser muy buenas ideas, pero si no están bajo la voluntad de Dios, no son nada. ¿Sabe cómo le llamaba Jesús a los líderes religiosos? Son ciegos guiando a ciegos. Todos caerán al abismo. ¿Por qué? Porque no querían ser enseñados y corregidos. Lo tercero, lo titulé Cristo cerca, pero fuera. Cristo cerca, pero fuera. Ya hay muchos cristianos que tienen a Cristo cerca, pero fuera de su vida. Dice el versículo 20 de Apocalipsis 3. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está? Afuera. Está cerquita, pero afuera. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Qué quiere decir? Que hay cristianos que están cerca de Jesús, pero no tienen relación amistosa con Jesús. Lo tienen afuera. Son vecinos de Jesús, pero Jesús no ha entrado a sus vidas. Mucho cuidado con eso. Porque Judas andaba con Jesús
escuchaba a Jesús, cenaba con Jesús, pero ¿sabe quién entró a su vida? Satanás. Estaba cerca de Jesús, pero quien entró fue el diablo y lo llevó a hacer lo que hizo. Hay muchos cristianos que están cerca de Jesús, saben quién es, saben sus enseñanzas, caminan con los discípulos, pero dentro de ellos no está el Espíritu de Dios, porque le han abierto la puerta a Satanás y le han cerrado la puerta a Cristo. Es importante que nosotros entendamos que el Salvador está presente. Yo estoy aquí, dice. El Salvador está esperando que abras, está a la puerta. El Salvador te está buscando. El Salvador te está invitando. Si oyes y abres la puerta, el Salvador te está prometiendo: yo entraré. El Salvador te está prometiendo una bendición de su presencia, dice, y cenaremos juntos como amigos. Eso es lo que está ofreciendo Jesús a su iglesia, para que nos avivemos. Y como parte final, es necesario perseverar. El Evangelio no es de buenos comienzos, ni de una temporada. El Evangelio no es mientras se pone de moda. El Evangelio es esperar que las promesas se cumplan. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, lo conocemos para siempre, para esperar vivir con Él eternamente. Qué bueno cuando nosotros abrimos la puerta a Jesús y tenemos ya una relación de amigos con Él. Ya no estamos solos, ya está su presencia con nosotros. Ya tenemos promesas de transformación, de cambio, ya tenemos promesas de ser fructíferos. Jesús dijo: pegados a mí, van a dar mucho fruto. Pero nos toca permanecer, perseverar. Dice Apocalipsis 3, los últimos versículos: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia, a las iglesias. El apóstol Pablo, un general de la fe, un hombre, casi la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por las obras de él. Dice en la parte final de su vida, en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hay algo más importante que lo que este mundo te puede ofrecer. Hay algo más importante que las riquezas, que las joyas, que el vestido, que la inteligencia, que la sabiduría, que el conocimiento que puedas alcanzar en este mundo. Y es su bendición. Es la sabiduría celestial. Es que Él nos pone un vestuario blanco. Él nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Él nos da libertad. Él abre nuestros ojos para que podamos ver el camino correcto. Él nos da capacidades para que podamos alcanzar esas promesas y esos planes. Si no fuera por Él, no fuera posible. Sin el poder redentor de Cristo, sin la autoridad de Cristo y sin el poder del Espíritu Santo no es posible. Porque realmente somos seres pecadores, no tenemos la capacidad para lograrlo. Pero si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Y qué importante es que nosotros hoy entendamos que lo más importante, lo más valioso que tenemos es poder tener esa relación cercana con Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Sabemos que podemos enfrentar adversidades, dificultades, circunstancias duras y difíciles, pero si Él está con nosotros, somos más que vencedores y tenemos la victoria garantizada. Él nos da vida eterna. Él nos da la capacidad también para ayudar a otros, para ser de bendición para otros. Y la iglesia debe cumplir ese propósito. Padre, yo te doy gracias por tu palabra.
No queremos ser tibios, no queremos estar desenfocados. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes. Queremos pedirte perdón de pronto porque hemos escuchado o hemos creído un evangelio distorsionado, adulterado, lleno de egoísmo, lleno de humanidad. Y nosotros hoy queremos reconciliarnos contigo y pedirte que tú nos ayudes a ser esos cristianos útiles y enfocados. Pedimos, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie. Y hoy tenemos el privilegio, la oportunidad de celebrar la cena del Señor. Vemos el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, que fue ofrecido en la cruz para que nosotros podamos tener salvación, perdón de nuestros pecados y tener la oportunidad de vida eterna, porque resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a recibir estos elementos. Vamos a recibirlos, no los vamos a consumir todavía. Al final hacemos una oración y juntos los consumimos con acción de gracias.